Ahora sí, pone la mañana en camino, Elvia, la secretaria, Elvia Pereira, obviamente, la secretaria general del PIT-CNT, la emblemática dirigente de la FUN, la Federación de Magisterio. Hola Elvia, buen día, bienvenida. Buen día, ¿qué tal? Un gusto, ¿eh? ¿Cómo no recordar al Canario Luna, el gran Canario, ¿no? Que de alguna manera nos abrazó en una época y nos sigue abrazando hoy a muchas y a muchos, reconociéndose en esa voz tan emblemática. Privilegio el tuyo de haber compartido Sin duda. totalmente, privilegio el tuyo. Está bueno, y está bueno recordar. Bien, bien, gracias. Y por eso le estábamos escuchando. Hoy también es el cumpleaños de Sandro, al que en algún momentito vamos a escuchar también. ¿Cómo te llevas con Sandro, Elvia? Bueno, no es pero bueno, reconozco su gran capacidad y su profesionalismo, pero no es de lo que más me gusta. Bien, ¿qué pasaba? Yo no sé si vos públicamente decís tu edad y la fecha de tu No tengo nacimiento. problema. Ningún problema tengo. Yo nací el 4 de septiembre del año 61, por lo cual Bueno, dentro de poquitos días vas a voy cumplir a años. estar cumpliendo años. No tengo problema con las edades. Es decir, jugamos en el mismo escalón porque yo soy apenas un poquito más joven, nací en el 65. Y bueno, tengo la idea que cuando yo era chiquilín, fundamentalmente, o desde que yo era chiquilín, para decirlo en términos más justos, la figura de Sandro formaba parte del innegable paisaje sonoro de la región y de la época, ¿no? Totalmente, totalmente. Claro, bien lo dijiste, tenemos pocos años de diferencia, pero compartimos prácticamente la generación. Bien, bueno, muy bien. Finalmente ayer se conoció la fecha del paro general del PIT-CNT. Ya lo pueden agendar, será el próximo 15. Ya vamos a hablar un segundo con Elvia acerca de esta convocatoria, de cuáles son las causas que provocan convocar a esta medida. La medida más importante, de las más importantes que una central obrera puede llevar a cabo, ¿verdad? Un paro general y de 24 horas. Ya vamos a hablar de eso. Pero ayer en las imágenes que los medios de comunicación recogieron de la mesa representativa, cuando se dio justamente esa información, no, no estabas tú, no te vi a vos. ¿Por qué? ¿Dónde estabas? Sí, gracias por señalarlo. Efectivamente, no estaban las imágenes porque personalmente no estaba en ese momento, estaba en una actividad en el departamento de Maldonado, vinculada a la educación y principalmente, o además de la actividad central que desarrollábamos en Maldonado, en las escuelas de Maldonado del departamento, allí alguna situación que tuvo que ver con el IFED de ese departamento, el Instituto de Formación Docente y su desocupación. Bueno, afortunadamente, y ojalá se escuche la voz de los estudiantes, lo digo por Maldonado, pero lo digo en términos generales. Los y las estudiantes tienen que ser escuchados en sus demandas, tiene que haber ámbitos de diálogo, no solamente que se diga públicamente, acá estamos abiertos al diálogo, no, hay que generar los espacios. Y eso, en eso el Codicen de la ENER tiene mucha responsabilidad y formación docente, sin duda, porque en el Consejo de Formación en Educación tenemos una representante, o tienen los estudiantes su representante allí. Entonces, no solo basta ocupar los espacios de representación, sino que es necesario que se escuchen las demandas que están desde el otro lado. Entiendo legítimas demandas de los estudiantes y de las estudiantes, entiendo que es obligación, tiene una obligación moral de hacerlo la autoridad educativa, que es escuchar a los estudiantes. Y necesariamente en el Instituto de Formación Docente de Maldonado, una vez realizada la desocupación en términos pacíficos, como lo fue en los otros 7 centros de formación en educación en el día entre antes de ayer y ayer, pero allí dejaron 2 agentes policiales en la puerta. Ajá. Innecesariamente, claro que eso genera para los estudiantes, para la comunidad educativa, para los docentes, para los funcionarios,
un acto que se podría hasta catalogar de provocación innecesario. Y bueno, así se entendió, tuvimos el diálogo con el director de convivencia, que bueno, confluimos en que en verdad allí no era necesario tener 2 trabajadores policiales, inclusive con el frío, y doy cuenta del frío tremendo que hacía ayer en Maldonado, a la intemperie. ¿Y la situación hoy cuál es? Hoy de mañana temprano estuve conversando con los compañeros. En Maldonado anoche mismo se retiró a los agentes del Ministerio del Interior. Sí, en la misma dirección logramos confluir en que era innecesaria su presencia. No ayuda a esto que debe generar cuando hay puntos de vista y miradas diferentes de un lado y de otro. Lo digo con respecto a los estudiantes, pero esto es en términos generales también. Cuando hay diferencias, sea entre trabajadores y patrones, sea entre el gobierno y las trabajadores, sea entre las políticas del gobierno y las organizaciones sociales, que de alguna manera demandan cuestiones que tienen que ver con posiciones distintas sobre las mismas políticas que se están aplicando, debería haber un marco de respeto y de tranquilidad y calma para poder efectivamente llevar adelante este diálogo. Y bueno, y en ese contexto, te pregunto, Elvia, uso como fuente la portada hoy de Diario El País, que con la fotografía del presidente de la ANEP, Robert Silva, una frase entrecomillada, textual: atentan contra el derecho de miles. El enunciado agrega: los sindicatos de los institutos de formación docente volvieron ayer a ocupar en varios centros del país y una vez más se les pidió que entregaran los locales. Por la mañana, el presidente de la ANEP, Robert Silva, señaló que el Consejo de Formación en Educación, con respaldo del Consejo Directivo Central, es decir, el CODICEN, solicitó la desocupación porque atenta contra el derecho de miles. El jerarca dijo que apuesta a toda la negociación que sea necesaria, pero sin vulnerar los derechos. Y yo me apoyo en esta lógica de razonamiento para decir, pero ¿acaso las miradas críticas, las propuestas diferentes, o incluso, más que miradas críticas, las posiciones antagónicas con relación a la educación, no podrían ser trabajadas, no podrían generarse síntesis de todo eso sin necesidad de la ocupación para que, citando a Robert Silva, no se atente al derecho de miles? Bueno, en parte hay 2 cuestiones que se pueden ver en cuanto a tu comentario. Uno, estoy en tu misma línea. Lo que tú dices, hay que anticiparse, porque no es que no se intentan caminos de diálogo, es que cuando no se tienen, se llega a la ocupación. No es que las trabajadoras, las estudiantes decimos, bueno, esto no nos gusta, ocupemos el local, el lugar de... Esto no es así. Esto no es colocarnos en que la medida de ocupación sea la primera medida que se toma frente a una diferencia. Entonces, esto que dice el profesor Robert Silva, está claro que lo que manifiesta es algo que tenemos un punto de inflexión diferente, los que entendemos una medida legítima que es la ocupación como medida, en este caso de los estudiantes, pero como medida sindical en el ámbito en que nos desempeñamos, y tenemos una diferencia que se está dirimiendo en la OIT, que el Uruguay está allí, que las cámaras empresariales han colocado en esa órbita, que estamos dando pasos a ese respecto. Ahora, decir que tanto el PIT-CNT como en este caso los estudiantes es la primera medida, la primera reacción frente a algo inconsulto, frente a esos espacios que no se dan, que no se propician, bueno, eso faltará la verdad, porque esto no es así. Hay que preguntarle a las asambleas técnico-docentes cómo se expidieron con respecto a esta transformación educativa tan rimbombante y titular que anda en todos lados. ¿Se expidieron? ¿Han sido tomados en cuenta? Y bueno, yo les preguntaría, ¿cuánto se ha
abierto el camino de diálogo a los sindicatos de la educación para hacer propuestas alternativas a la transformación educativa. Y bueno, esas cosas no se dieron, esas cosas no son así, no es que el Uruguay entienda que un diálogo en materia de política educativa que debe trascender a los gobiernos de turno, son que el presidente del CODICEN bajo el brazo lleve la transformación educativa escrita y vaya por los barrios informando qué es lo que va a hacer. Nosotros por eso entendemos otra cosa. Un ámbito de diálogo es otra cosa. Una búsqueda de acercamiento de distintas políticas es otra cosa. Un ámbito de participación, nosotros lo entendemos de forma distinta. Entonces, claro que tanto el PCNT como los distintos sindicatos nucleados dentro del PCNT, y algunos que no están por ahora, que no están todavía, han manifestado su respaldo, organizaciones sociales, el respaldo a la demanda de los estudiantes y las estudiantes de ser escuchados, de tener locales adecuados donde estudiar, porque es eso en definitiva parte de lo que ellos están reclamando. Eso es de hoy para mañana, no, eso es hacer un proceso de tránsito sentados alrededor de una mesa donde podamos confluir. Ahora, si cuando somos o cuando son esos ámbitos elaborados es para llegar a escuchar lo que ellos tienen decidido hacer, bueno, nosotros por diálogo entendemos otra cosa. Bien, pasemos a otro tema, pero en todo caso me puedo quedar con la idea que no es, aunque no fue exactamente lo que dijo, aunque puedo entender que pueda ser interpretado así, pero más allá del mundo subjetivo de la interpretación, tratando de ir al objetivo mundo de los hechos, no puede decirse que, en este caso, los estudiantes, a propósito de la situación de la educación en general, que tiene varias aristas, naturalmente, utilizan la herramienta de la ocupación como la primera y única herramienta para demostrar su descontento. Efectivamente, eso es así y te quedas con eso, que es efectivamente lo que se transmite, o por lo menos es lo que el tránsito que llevamos adelante y que sabemos que los estudiantes han hecho y han transitado el mismo camino. Bien, perfecto. Bien, vayamos al otro asunto que de alguna manera inicialmente era el que nos convocaba, que tiene que ver con que finalmente se definió, el PIT-CNT, la Central de Trabajadores lo hizo, que habrá paro general de 24 horas el próximo 15 de septiembre. Bueno, las primeras y lógicas consideraciones que me gustaría que compartas con nosotros es cuáles son las causas, las razones que provocan que se convoque a esta medida. Antes de ir, y si me permites, a las causas específicas que las podemos leer en la plataforma y está bien hacerlas públicas, es decir que esto forma parte de un proceso. Y las cosas y los movimientos que toma y las acciones que toma de lucha el PIT-CNT no son situaciones aisladas. Esto no es en respuesta a hechos puntuales y aislados, sino forma parte de un proceso. Nosotros venimos en ese proceso de trabajo desde el 1 de mayo, queremos salir de pandemia, porque la acción de pandemia y el momento de la pandemia ya estábamos fuera de eso. Allí el 1 de mayo colocamos algunos elementos neurálgicos que después dieron cuenta o dieron lugar a la presentación de parte del PCNT al presidente de la República de algunas propuestas que quiero decirles hasta ahora no han sido por lo menos tomadas en cuenta, ni siquiera tuvimos respuesta formal hacia las propuestas que fueron del PCNT. Esto básicamente, y es el objetivo central que tiene nuestro PIT-CNT, tiene que ver con mejorar la vida de la gente, la calidad de vida de la gente y dentro de esto de las y los trabajadores. Bueno, ¿qué es lo que está pasando hasta ahora? Después nosotros tuvimos movilizaciones, ustedes recordarán, todo el mes de junio en el marco de la rendición de cuentas, de sectores puntuales de trabajadores, se movilizó el ZUNCA, se movilizó la educación, se movilizaron las empresas públicas,
se movilizaron los trabajadores y trabajadoras nucleares de COFI. Digo, hubo una larga serie de movilizaciones, que no es por un ejercicio, por hacerlo como algunos dicen, es el ejercicio que tiene PIT-CNT. No, es la forma que se da a la sociedad de manifestar sus posiciones con respecto, en este caso, a determinadas políticas que el Uruguay en conjunto, y principalmente quien tiene la responsabilidad, que es el gobierno, es antagónico con respecto a esto de mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores. En ese marco, el 7 de julio se confluyó en un paro parcial, donde allí se aglutinaron en un paro parcial de 9 a 13 horas los y las trabajadores, con fuerte énfasis en la defensa de las empresas públicas, contra la privatización, una situación de aumentos de precios de consumo de la canasta básica familiar que nos está a todas y a todos los que principalmente vecinos, vecinas que vivimos de un salario. Entonces, ¿dónde vemos nosotros que se está pegando más fuertemente? Es en estos sectores. Y por otro lado, escuchamos un aumento de la economía del país, un crecimiento, pero todavía el derrame no se está viendo, al contrario, muy por el contrario, jubilados, pensionistas, los que tenemos y vivimos de salarios fijos, esto lo estamos viviendo. Lo que estoy diciendo no es nada del otro mundo, basta con ir al almacén o a la verdulería para en esto entender que la gente no está viviendo mejor, que el país está en crecimiento, que el país está internacionalmente colocado en un lugar que es necesario que esté para las inversiones, pero que no está viviendo la gente eso mismo. Ahora, por otro lado, hay que pensar, toda la población uruguaya, todos los que formamos parte de este Uruguay, ¿estamos viviendo en estas circunstancias? No, no somos todos. Somos la mayoría los que estamos viviendo en estas peores condiciones. Porque hay elementos claros, hay un informe que salió de nuestra filial AEBU con respecto a la política económica, donde dice claramente que casi 40 millones de dólares han sido depositados tanto en depósitos bancarios nacionales y extranjeros. 40 millones, es un 10% más del cierre del año 2021. Eso quiere decir que no a todos les está yendo mal. Hay una mínima porción de la población que le está yendo bien. Bueno, para nosotros la distribución tiene que ser en términos más equitativos. Entonces, sí, el primer punto o uno de los puntos neurálgicos e importantes que hizo que definiéramos un paro nacional de 24 horas el día 15 de septiembre tiene que ver con lo que Por nosotros eso, decimos. a lo que aluden como modelo, a lo que adjetivan como modelo de inseguridad, de desigualdad. Exactamente, pero es lo que produce, ¿no? Es la profundización de la desigualdad dentro de la sociedad uruguaya. Esa desigualdad que se hace más fuerte en los sectores más débiles, porque cada vez se alejan más de las mejores condiciones para poder vivir, es lo que esta política económica, y el PIT-CNT es crítico a esto. Y no solamente el PIT-CNT, porque esto es un paro de actividades de los y las trabajadoras, pero en un marco más amplio, con otras organizaciones sociales. Y venimos trabajando en ese sentido, donde otras organizaciones sociales puedan también tener espacios para demandar en conjunto sus propias reivindicaciones. Estoy hablando de la UNASCO, estoy hablando de vivienda, porque el tema vivienda también es un tema que toca a los y las trabajadoras, pero a la sociedad en su conjunto. Es por eso que el Secretariado Ejecutivo baja a la mesa una propuesta de paro para el día 8 de septiembre y termina votando y entendiendo la situación planteada por los estudiantes de la FEU, que necesitaban más tiempo para esto y para ampliar esa base social en este paro para el 15 de septiembre. Así que el 15 de septiembre tendremos esta paralización y no rehúyo hablar
del tema de la reforma, del proyecto de ley Bien. sobre la reforma jubilatoria. Bueno, porque en este primer encuentro, de aquí al 15 seguramente vamos a abordar este asunto desde distintas perspectivas y con distintos protagonistas. Pero bueno, agrego que la convocatoria es contra el modelo de desigualdad, contra el hambre y el ajuste por trabajo digno y de calidad, por salario, contra la reforma jubilatoria, en defensa de la negociación colectiva y de las empresas públicas. Y en este contexto, ahora cito como fuente, recién citaba como fuente la propia web del PIT-CNT, la diaria subraya este mediodía, la mesa representativa del PIT-CNT votó a favor de hacer un paro general nacional de 24 horas el próximo 15 de septiembre. La medida apunta a manifestarse contra la rebaja salarial, la carestía, además de presentar la postura contraria de la central sindical al anteproyecto de seguridad social del Poder Ejecutivo. Y en ese contexto, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, también habló, Trabajo y Seguridad Social, ¿no? También habló en la mañana de ayer, en el marco de la mesa de análisis, proyecto de ley modificativo del sistema de negociación colectiva en el sector privado, organizado por Gestión Humana UI, y en diálogo con la prensa, Mieres dijo que se trata de un paro muy injusto. El mundo entero está viviendo lo que ellos llaman carestía, que es el aumento de la inflación. No es un invento del Uruguay, es un problema mundial que nos vino dado desde afuera, y el gobierno siempre lo que quiso es bajar la inflación. Lamentablemente el empuje inflacionario es muy mundial. La recuperación salarial está en proceso. Sobre este punto en particular, ya vamos a la reforma. ¿Algún comentario? Che, te enojás y nos haces un paro por la carestía, pero en realidad la carestía nosotros, los gobernantes, no tenemos nada que ver, es responsabilidad de Putin, que con los tanques ingresó a Ucrania. Bueno, nosotros vivimos en el Uruguay y escuchamos con mucho respeto a las autoridades de gobierno decir que la economía del país va en crecimiento, que le expliquen a la gente por qué si ese crecimiento es tal, no está en los bolsillos de los uruguayos, donde van un día sí, otro también, a comprar, a adquirir el consumo básico y cada vez vienen con menor cantidad de elementos, venimos, ¿no? De los distintos, con las necesidades básicas, de los distintos supermercados, almacenes, puestos barrial. Digo, que le expliquen eso a la gente. Vos decís que no alcanza o no es de recibo sostener que el proceso inflacionario es un proceso un poco más global, que no es exclusivamente uruguayo. No es a nuestro entender, no es un argumento de recibo el decir nosotros no llega al bolsillo de los uruguayos el aumento de la economía de nuestro país porque sucede lo que sucede a nivel internacional. Somos miopes, sabemos lo que influye en toda la macroeconomía mundial, sabemos lo que influye también. Ahora, ¿por qué lo tenemos que pagar trabajadores y trabajadoras? Y en los 2 minutos últimos que nos quedan, a propósito de la reforma de la seguridad social, el anteproyecto que todavía ni siquiera está terminado de armar y que está en consulta para los partidos, tiempo para hacer un paro general, van a tener mucho si esto se convierte en proyecto de ley y va al Parlamento. Tienen tiempo para hacer un paro general, en el entendido de que, bueno, esperen que por lo menos armemos el proyecto para hacer el paro. ¿Algún comentario acerca de eso? Sí, efectivamente. Un paro por las dudas. Así lo adjetivó también Mieres, un Sí, paro por las sí. dudas. Sí, sí, un paro por las dudas por algo que no pasó. Este paro no es únicamente por esas dudas, sino es, además de lo que hablamos durante tantos minutos y que agradezco el espacio, tiene que ver con lo que nosotros tenemos ya definido de hace muchísimos años, desde el año de la reforma, con el tema de la SAFAP, con el sistema, un sistema jubilatorio donde sea integral, visto desde el punto de vista integral, no solamente una reforma jubilatoria. Y siempre partiendo de la base de que sí entendemos que hay que hacer una reforma, que hay que pensar en una reforma a través de un diálogo amplio social, que eso tampoco pasó en el Uruguay. No porque se hayan reunido expertos, eso es lo que nosotros entendemos como diálogo social. Eso no sucedió. Entonces, claro que va a estar ese punto y fuertemente colocado
en el paro. Claro que es un tema que nos preocupa y nos ocupa, y no nos cruzamos de brazos esperando hasta que esto se convierta en proyecto. También Bien. queremos dar nuestra posición en el anteproyecto. Bueno, te agradezco mucho, Elvia. Repito, por hoy es el arranque. Ayer se dio a conocer la noticia. Seguramente habrá distintas instancias para. Estaba repasando la portada del país, perdón, el diario El País, y no encontré la información del paro. Sí la de las ocupaciones y sí la reacción de Robert Silva, pero no la del paro, que sí la encontré en la web, también quiero decirlo, pero a lo mejor lo busqué mal. ¿Algún comentario al respecto? Y bueno, a veces sucede que algunos medios no tienen como prioridad las acciones, comunicar las acciones que tomamos como PIT-CNT, o de alguna manera con cierta criticidad, y lo sentimos, hay que decir lo que sentimos, porque estas cosas lo ve la gente, lo vemos nosotros, y bueno, mandaremos al diario El País también, como a cualquier otro medio, el comunicado oficial desde el PIT-CNT sobre la medida tomada. Quiero decir que sí está, repito, en la página web del matutino, ¿no es cierto? La información. Bueno, ahora sí, Elvia, gracias por el tiempo. ¿Cuántas veces tomás mate por día vos? Tengo la sensación que es común que te veo mateando cada vez que conversamos. Solamente en la mañana tomo. Ah, bien, bien. Y normalmente, siempre, previa pandemia, tomaba cuando alguien se daba y me acercaba alguno. Pero bueno, después de Cambió. la pandemia cambió y solo en la mañana. Bien. Te abrazo y te agradezco. Gracias a ti, que pasen muy bien.